Muy buenos días, mi nombre es Juan Ramón Méndez Líbano, soy estudiante de la Universidad UNAD de la licenciatura Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Hoy voy a hacer una breve explicación de la unidad temática del curso Lengua Materna 2. Bienvenidos. El objetivo principal en esta sesión es entender la relación de la lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera desde una perspectiva global. Y también reconocer el valor lingüístico de la lengua materna como elemento fundamental en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Bueno, vamos a ver las características más importantes que hacen las aportaciones de la pragmática y el análisis del discurso en la enseñanza del español como lengua extranjera. Para ello debemos empezar con conocer y abordar el concepto de qué es una competencia comunicativa. Entonces, para ello, pues primero tenemos que saber que una competencia comunicativa es esa capacidad que tienen las personas de producir o interpretar diferentes enunciados de una forma adecuada en una situación comunicativa en determinada lengua. Como nos dice Saville Troik, no solo es conocer los códigos lingüísticos, sino también qué decir a quién, cómo decirlo apropiadamente en cualquier situación comunicativa. En este aspecto, eh, debemos de aprender a interpretar diferentes formas lingüísticas. La competencia comunicativa no solamente eh, incluye el conocimiento, sino también las expectativas en cuanto a relación a qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo guardar silencio, cuándo se pedir la palabra, cuándo voy a pedir disculpas, cuáles son esas reglas para pedir prever información, cómo imponer disciplina, cómo dar órdenes, cuándo se puede hablar y cuándo se puede hacer silencio, cuándo dar la opinión y cuándo no. Estas son algunas de las variedades y formas lingüísticas que debe tener la competencia comunicativa. Y en cuanto a lo que nos dice Losmas, enseñar a hacer las cosas con palabras, hay que tener en cuenta que enseñar y aprender una lengua extranjera exige demasiados mecanismos lingüísticos, tales como los paraverbales y no verbales, que se pueden utilizar en determinadas situaciones de comunicación. Vamos a trabajar en abordar tres temáticas principales: la pragmática, el análisis del discurso, el contexto y la cortesía. Vamos a empezar con la pragmática. Entonces, ¿qué es esa pragmática? La pragmática es vista desde dos puntos de vista diferentes. Uno, que es el nivel de estudio de la lengua. Esto quiere decir como la fonética, morfosintaxis, semánticas. Y dos, una perspectiva que mira el uso lingüístico, o sea, las lenguas, cómo está esa interdependencia entre las lenguas en un determinado contexto. Y por esta perspectiva es la que nos vamos a orientar más. Entonces, esta diferenciación entre semántica y pragmática es muy coherente, pues, como nos dice Lench, la diferencia entre semántica y pragmática estriba en las preguntas que una y otra disciplina puede proponer para responder. En este caso sería la semántica, indaga por el qué significa X. En cuanto a la pragmática, ¿qué se puede hacer con X? A una síntesis sobre el concepto, una síntesis muy clara sobre el concepto de pragmática es la que nos dice Verchoeren en cuanto a que pragmática es el estudio de la lengua, o también el estudio de los fenómenos lingüísticos con sus propiedades o sus propios procesos de uso. El segundo aspecto es el análisis del discurso. Entonces, el discurso es visto como una práctica social. En esta práctica social existe la forma de acción entre personas que están articuladas a partir de un código o un uso lingüístico contextualizado. Esto puede ser oral o escrito. El discurso da cuenta de cómo las formas lingüísticas y no lingüísticas se combinan para construir piezas apropiadas en diferentes situaciones comunicativas. Eh, Como nos dice Casalinilia y Tucson, presentar el mundo real o imaginario. En cuanto al contexto, el contexto
aquí nos presenta que todo uso lingüístico está condicionado por un contexto y también el uso lingüístico puede crear un contexto. Estos escenarios pueden ser formales e informales. Los escenarios formales estamos hablando de juzgados, templos, conferencias, reuniones, y los informales pueden ser los escenarios como en la sala de nuestra casa, una cafetería, un parque. Entonces, ese escenario puede crear un contexto diferente. Me explico. Primero, el escenario, por ejemplo, podría ser la cafetería. Una cafetería. En esta cafetería alguien pregunta a otra persona: buen día, quisiera hablar con usted. Ese contexto se ve muy frío, rígido, formal, distante. Mientras que si otra persona hiciera ese mismo tipo de preguntas, pero diferente, como por ejemplo, buen día, cariño, me gustaría el día de hoy hablar contigo. ¿Se puede? Este contexto ya se ve más cálido, más amable, más próximo, más informal. Entonces, esas situaciones reales de enunciación y sus rasgos, y los rasgos cultural y lingüísticamente pertinentes para la producción e interpretación de enunciados, es lo que vamos a ver a continuación. Esos rasgos que nos permiten identificar cuándo un enunciado es coherente, relevante, y qué es lo que transmite eso, ese enunciado. Entonces, hay dos abordajes. El primero son las dimensiones del contexto y el segundo, los ingredientes del contexto. En cuanto a las dimensiones del contexto, empezamos por la localización. Cuando hablamos de la localización, es como la macrosocial, el lugar, el espacio y los personajes. Cuando hablamos del comportamiento no verbal, en este vemos las vocalizaciones que hacen las personas, la kinesia y la proxemia, o sea, la aproximación que tiene una persona con otra, y los gestos. En cuanto a la lengua como contexto, ahí vemos las marcas lingüísticas. Esto hace referencia a la cohesión, a la tipología textual, a las variedades lingüísticas y sociotextuales que se pueden dar en el discurso. Cuando hablamos de los ingredientes del contexto, tienen estos autores una similitud entre sus partes, cuando en los ingredientes del contexto se habla de usuarios del lenguaje. Esto puede ser el enunciador y el intérprete, o como lo podríamos decir, las personas discursivas. También un mundo mental en el cual está basado en las creencias, emociones, anhelos, motivaciones y las personalidades. Un mundo social en el cual existen las instituciones y las culturas. Ahí entonces está la relación de poder y solidaridad. Y un mundo físico, el cual habla del tiempo y espacio. Voy a colocar un ejemplo muy tácito de nuestra región. Los santanderianos son arrechos. Unas comunidades diferentes, distintas a las nuestras, esa palabra tiene otra determinación, otra significancia. Entonces, esto es lo que hace que exista ese análisis de la pragmática y el análisis de discurso para hacer un acercamiento entre el conocimiento de las culturas y su relación con el contexto. Otro aspecto que habla el autor es de la deisis. La deisis es, por ejemplo, voy a colocarlo, la siguiente oración: te espero mañana donde siempre. En esta oración que acabé de decir, no se dice quién espera a quién, ni quién es el que va a esperar a dónde, ni cuándo. Entonces, este sistema deítico tiene elementos no propiamente léxicos. Aquí todo el significado depende es de quién los produce, a quién se dirige y el lugar y el momento de la situación de comunicación. Cuando hablamos de la deisis personal, esa hace referencia a los pronombres yo, tú, él, ella. Cuando hablamos de deisis social, hace referencia
la variedad de contextos, los escenarios en donde se puede presentar la situación comunicativa. Y la tesis física hace referencia al tiempo y el espacio en el cual se da la situación comunicativa. Pasamos ahora a la cortesía lingüística. En la cortesía lingüística, este es un aspecto básico ¿para qué? Para, digamos que poner un orden social basado en la cooperación humana. Aquí la intención comunicativa, en esta interacción pueden existir juicios o enunciados que amenazan la imagen positiva o negativa de las personas o del interlocutor. Entonces, esta imagen positiva y negativa puede a veces generar estrategias, que estas estrategias no son pertinentes utilizarlas cuando hablan, primero, de insultos, o sea, situaciones en las que hay una agresión de voluntad clara de agresión, cuando hay órdenes del ejército, cuando se puede pedir o solicitar ayuda, las situaciones de urgencia, cuando hay peticiones, situaciones familiares, o cuando hay dudas o preguntas. En estas no es pertinente utilizar estrategias de cortesía. Esta cortesía es parte de la interacción comunicativa. Por ejemplo, en una cultura, alguien sin omisión agresiva de la privacidad o de la vida privada de cada quien. En una cultura puede alguien mostrar respeto, en otra cultura puede parecer algo como un acto de servilismo o, digamos, la bombonería. Entonces, este es el rasgo distintivo de una estrategia de cortesía: la relación de poder, la distancia social y la gravedad del acto ante la imagen. Los saludos. Un saludo es un intercambio oral. Ese intercambio oral da paso a una conversación. Como lo dice Tuso, una primera parte sigue una segunda parte. Entonces, si yo doy un saludo a alguien, estoy abriendo paso, camino a una conversación. Entonces, para ello hay unas pistas contextualizadoras que son como factores paraverbales o no verbales en la interacción oral que tienen las personas. Si alguien, para conocer esas pistas contextualizadoras, alguien dice buenos días, cuando alguien frena, esa detención significa que alguien quiere continuar una conversación. Cuando decimos un hola, pero ese hola viene muy efusivo, muy emotivo, con alargamiento de las vocales, entonces eso es una pista contextualizadora, que la persona quiere continuar o abrir una conversación. Esto puede ser ambivalente. ¿En qué sentido? En que cuando una persona saluda o pregunta, ¿cómo estás?, otra persona puede contestar de manera emocionante, contando aspectos de su vida, cómo ha estado en los últimos tiempos y cómo se siente. Pero en caso contrario, otras pueden contestar muy seco, muy corto y muy frío. Esas son pistas que nos ayudan a contextualizarnos para saber si se abre paso a una conversación o no. Vamos a ver ahora cómo es de importante y fundamental esto en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, primero, la pragmática es una disciplina fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera debido a las condiciones contextuales que permiten un aprendizaje significativo en la comprensión y uso de un lenguaje a partir de la praxis. La praxis es un enriquecimiento importante para la formación en una lengua extranjera. En el español, como lengua extranjera, hay que ser constante en la práctica y en los elementos y usos lingüísticos, porque el español tiene sus diferencias frente a otros idiomas. Entonces la práctica, uso constante del idioma, hace que se aproxime verdaderamente al conocimiento de un idioma. El uso de los elementos lingüísticos de una lengua cultura
tiene sus propios elementos y mecanismos lingüísticos para comunicarse y relacionarse entre sí. Existen diferencias entre el francés, el alemán, el italiano y el español, pero en este sentido, esos elementos lingüísticos y conocimiento y abordaje de ellos nos ayudan a tener un mayor potencial frente a la enseñanza de un nuevo idioma. Tercero, el aprendizaje de un idioma extranjero a través de la práctica social y contextualizada amplía la formación y aprendizaje sociocultural de las personas, debido a que aborda conocimiento de costumbres y creencias de distintas culturas. En este aspecto, la cultura se convierte en base fundamental para la práctica social y contextualizada del aprendizaje de un nuevo idioma. Muchas sociedades o culturas establecen mecanismos de comunicación que para otras culturas no significan lo mismo. Entonces, en cuanto al español como lengua extranjera, debemos identificar cuáles son esos usos lingüísticos que nos ayudan a perfeccionar nuestro idioma, a tener un conocimiento más adecuado de las bases del español y poder ponerlo en contexto para que otras personas logren aprenderlo. En relación con los soportes que hace la pragmática y el análisis del discurso, en cuanto al valor lingüístico de la lengua materna. Bueno, pues primero, los elementos y mecanismos lingüísticos de una comunidad son fundamentales para el desarrollo de una competencia comunicativa. Cuando hablamos, recordemos que competencia comunicativa son esas habilidades y destrezas que tenemos para desenvolvernos para producir enunciados en una interacción de cualquier situación comunicativa. Entonces, esos elementos lingüísticos nos ayudan a fortalecer nuestra variedad conceptual frente a la comunicación y desarrollo e interacción con otras personas. Un caso particular puede ser, muchas personas tienen conocimiento sobre la morfosintaxis, morfología y fonética de las palabras, pero cuando se llevan a contexto, vemos que se producen errores. Es allí donde el español como lengua extranjera pretende que las personas de una u otra lengua aprendan correctamente el uso del español y comprendan que las culturas, las costumbres y las creencias son elementos fundamentales que configuran y aportan lingüísticamente a la sociedad. Segundo, la pragmática aborda el uso lingüístico como sistema de recursos de lenguas en las cuales existe una interdependencia en el contexto. Cuando hablamos de interdependencia, quiere decir que una depende de la otra. En este caso, la pragmática y la lingüística van relacionadas entre sí, porque el contexto hace que se genere esa relación mutua de intercambio social en apoyo con los interlocutores. Por último, la práctica social se basa en la interacción dinámica de los elementos lingüísticos entre los interlocutores. Entonces, esa práctica social, como lo mencionábamos antes, que es el discurso, el análisis del discurso, es muy dinámico entre los interlocutores. ¿Por qué? Porque aparte que se están intercambiando códigos lingüísticos que se tienen que descifrar, se están intercambiando mensajes que van más allá de una simple decodificación de símbolos. Cuando hablamos de el análisis del discurso, estamos diciendo que es esa forma de acción en que las personas se articulan a partir del uso lingüístico contextualizado. Ya vimos nosotros algunos ejemplos, estos pueden ser orales o escritos.
vamos a finalmente pues a reflexionar acerca de esa importancia que tiene la lengua materna en la construcción sociocultural de las comunidades frente a la enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero. Es importante plantear como estrategias que ayudan a abrir paso a la comprensión y verdadera adquisición del conocimiento de una competencia comunicativa. Lo más importante es ser competentes comunicativamente en diferentes situaciones y ambientes que pueden responder a las necesidades de las personas. Estas son las referencias. El español entre dos mundos, estudio del español como lengua extranjera en lengua y literatura, por Beatriz Ferros y Dolores Posch. Muchísimas gracias por su atención.